déjeme que le cuente cuál es mi mirada desde el punto de vista editorial con la mayor honestidad intelectual posible. Es que en estos días se ha desatado un verdadero tsunami contra Cristina. La cantidad de información y documentación que aportaron los arrepentidos ante la justicia dejaron desnuda a Cristina. La tienen acorralada. Ya nadie puede dudar que fue la jefa de una asociación ilícita destinada a enriquecerse con el saqueo del Estado, como lo definieron en los expedientes, los fiscales Gerardo Polichita e Ignacio Maíquez. Está claro, está absolutamente claro que cuando Néstor se murió, ella asumió la conducción política de su espacio, por supuesto, pero también la gerencia administrativa de coimas, lavado y mega corrupción de Estado. Mire, no quiero andar con eufemismos, no es mi estilo. Nunca se cometieron tantos delitos por tanto dinero y durante tanto tiempo. Los Kirchner batieron todos los récords de bulimia por el poder y por el dinero y produjeron los 12 años de mayor corrupción de la historia argentina y probablemente del mundo. Fíjese que Laura Alonso, la que encabeza la Oficina Anticorrupción, dice que están en el Olimpo, los Kirchner, junto a los mayores cleptócratas del mundo, al lado del matrimonio de dictadores de Filipinas en su momento, Ferdinando e Imelda Marcos. Estamos hablando ya no de 5 millones de dólares o de 10 millones de dólares, estamos hablando de 150, 200 y hasta dicen por ahí más de 400 millones de dólares, lo cual colocaría al matrimonio Kirchner en el Olimpo de los cleptócratas. No. Se ubican los Kirchner entre los 10 o 15 gobernantes más corruptos de la historia moderna. Impresionante, ¿no? Suena a título de novela de Federico Andajasi. El Olimpo de los cleptócratas. ¿Sabe qué pasa? Que cada vez que un arrepentido del entorno más cercano habla, aparece con más claridad el mecanismo de relojería del sistema de recolección de coimas. Hay revelaciones asombrosas. Escondían los billetes físicos, escuche bien, los billetes físicos los escondían en la casa de María Ostoik, que es la madre de Néstor. O los sacaban afuera con sociedades fantasmas, con bancos de guaridas fiscales. Hoy están buscando alrededor de 500 millones de dólares y una parte importante se va a recuperar. Recuerde que van a recuperar una parte importante. Podemos ver y recordar lo que ha sido esos gastos, ese verdadero imperio en Estados Unidos. Ahí estamos viendo alguna cosa de Daniel Muñoz, por supuesto, junto a Néstor Kirchner. Fíjese qué tipo de edificios, qué tipo de propiedades de alta gama compraron en Nueva York, compraron en Miami. Mire qué belleza, ¿eh? Esos lugares donde el argentino medio no accede ni de casualidad, una cadena de farmacias, estamos viendo sin lugar a dudas. Por supuesto, y ahí la perla, el Plaza Hotel. Ahora le voy a contar de qué se trata ese Plaza Hotel que ahora estamos viendo esas habitaciones. Y ahí está Carolina Pochetti, que es la viuda de Daniel Muñoz. ¿Sabe qué pasa? La compra de propiedades y empresas de alta gama en Estados Unidos no los muestra muy antiimperialista que digamos, ¿no? Mucho menos cuando de las dos propiedades que compraron en el emblemático Plaza Hotel de Nueva York, en la Quinta Avenida, una de ellas costó 13 millones de dólares y es de un lujo digno de un jeque patagónico, lo veíamos recién. En ese lugar se filmó Mi Pobre Angelito, en ese lugar pararon los Rolling Stones, los Beatles, celebridades como Truman Capote. Pero lo que hace temblar a Cristina y a su banda es que hay dos fiscales norteamericanos que están investigando a fondo toda esta operación escandalosa, porque lo compraron con dinero sucio argentino, pero lo compraron en Estados Unidos. No compraron un departamento en un lugar en el centro perdido del territorio norteamericano, en Nueva York, en el Plaza Hotel. La verdad que para equilibrar lo que yo llamaría ese derechismo financiero, y además de ilegal, y potenciar la empatía con las revoluciones castristas y chavistas, no se privaron los Kirchner también de comprar un loft de pesca en Cuba. Seremos como el Che, le faltó decir. Pero también compraron acciones, como veíamos recién, de emprendimientos turísticos en ese paraíso llamado Turks and Caicos, un protectorado británico.
Podemos ver los traslados de Manzanares, el Cristóbal López, Lázaro Báez, por supuesto, debido. ¿Sabe qué pasa? Manzanares, Víctor Manzanares, que es un personaje central porque es el contador, y ahora déjeme que le dé información de último momento, se ha sumado, ha pedido acogerse al tema de ser un testigo protegido, pero además ha tratado de salir de esa situación porque teme por su vida. Así de sencillo. Víctor Manzanares teme que lo maten y por lo tanto lo van a trasladar de la cárcel de Ezeiza a un domicilio secreto porque obviamente tiene miedo que lo maten. Es que Manzanares vomitó que Los Sauces era la inmobiliaria con solamente 2 clientes, Lázaro y Cristóbal. Y Quiotesur, la dueña del Hotel Alto Calafate, con habitaciones vacías, ficticiamente llenas, era para recibir retornos de la obra pública y lavar dinero. Gerardo Ferreira, el capo de electroingeniería, era el tercer empresario que tributaba toneladas de dinero sucio, pero directamente a Néstor y a Cristina. El resto pasaban por Ventanilla, por Julio Devido, por Roberto Barata, por Daniel Muñoz, su ruta del dinero acá. También se hicieron muchas inversiones con esos dólares robados al pueblo en empresas farmacéuticas, de insumos hospitalarios, de transporte. Y Ricardo Barreiro, otro secretario millonario, fue uno de los grandes testaferros también. Hay algunos, ¿cómo llamarlo? Hay algunos caraduras y fanáticos acá que todavía dicen que se trata de mentiras, que esto es una persecución política, Cristina. Le llaman la causa de las fotocopias y dicen poco menos que le inventó la CIA, que le inventó Clarín, Macri. Pero la causa en realidad debería llamarse de los arrepentidos. Los cuadernos de Oscar Centeno fueron la guía turística que llevó a descubrir a los funcionarios más ladrones, a los empresarios más cómplices y a los jueces más venales. Ahora, las pruebas demoledoras e irrefutables son los testimonios en el expediente de tanta gente de confianza de los Kirchner que se juega la vida y dice la verdad. Manzanares, por ejemplo, reconoció que el ex juez Norberto Yarvide les había recomendado fraguar, escuche bien, un juez de la Nación Federal, fraguar un peritaje para dejar libres de culpa y cargo a Néstor y Cristina en menos de lo que canta un gallo. Y pensar que este juez, ex juez por suerte, de pacotilla, emblema de la corrupción, llorando, llegó a decir que lo habían agarrado del cogote. Ofrecimiento de causa, los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació. El tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Bueno, por supuesto, ni hablar, ya que estamos con los jueces, ni hablar de la coima de 10 millones de dólares que le pagaron al juez Luis Rodríguez para que frenara el encarcelamiento de Daniel Muñoz. Los billetes los llevó Miguel Pló, el ex abogado de Carolina Pochetti. Digo ex porque no puede ser más abogado, porque también lo metieron preso. Rodríguez fue denunciado en su momento por la doctora Elisa Carrió y ahora también nuevamente por el doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados. La verdad lo acusan de todo, de haberse copiado como un nene en el examen para juez, de tener objetos de admiración al nazismo en su casa y de ser un delincuente que tenía tarifado su juzgado. Ahora hay un testimonio que lo asegura, Carolina Pochetti ante la justicia. Por eso debería ser destituido lo antes posible por el Consejo de la Magistratura. Los arrepentidos K realmente han aportado una cantidad de información importante. Y yo me pregunto, para aquellos que dicen que todo es mentira y que llaman la causa de las fotocopias, ¿alguien puede creer que la CIA, que Macri o Clarín pueden convencer a estos personajes de que cuenten la verdad y nada más que la verdad? No son personajes menores, son colaboradores y cómplices que tienen años de historia junto al matrimonio Kirchner. Estamos hablando de Manzanares, el contador, de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el secretario privadísimo, el de mayor confianza de Néstor,
de Claudio Berti, de Juan Manuel Campillo y Ernesto Clarence, que le manejaban las finanzas, el dinero, el ocultamiento del dinero a Néstor y a Cristina. Todos apuntan al matrimonio de magnates pingüinos. Hasta José López los mandó al frente y dijo que tenía miedo a Cristina por lo vengativa que era. Y además Pochetti, como un dato color, dijo que Daniel Muñoz en la intimidad a Cristina le decía la loca. La verdad que podemos ver un fragmento de esa declaración de José López, donde dice, primero Cristina, que a López llegó a odiarlo. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Y ahí estamos viendo ese texto en donde dice José López que por supuesto tiene miedo porque Cristina Kirchner es una persona muy vengativa, a quien conozco hace mucho tiempo, como dijo, por temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familia. Esa es la declaración que estamos viendo textual de José López. Ahora, Víctor Manzanares no para de hablar, no para de arrepentirse. Ahora quiere ser imputado colaborador de la causa Otesur. Es que sabe todo. Es que robó poco, Manzanares robó poco para que Néstor y Cristina robaran fortunas inconmensurables. Está más claro que nunca que ella fue la jefa de la corrupción, la que reemplazó en ese lugar a Néstor cuando él murió. En la desesperación y ante las pruebas y las evidencias contundentes, los grupos de tareas K, dedicados a hacer operaciones sucias de poca inteligencia, resolvieron ensuciar a los que llevan adelante las investigaciones o a algunos periodistas independientes. Podemos ver esa nota que desató todo en el blog Cohete a la Luna, en el sitio web de Horacio Berbisky, ahí está, extorsión. Mire, Carlos Stornelli ha sido víctima del comandante Horacio Berbisky, del juez de la Cámpora Alejo Ramos Padilla, del pauta traficante Diego Birch y del espía eterno Rodolfo Tailade y otros personajes que se mueven en la oscuridad y en la mentira. Enseguida nomás, Federico Andajasi en su columna va a profundizar y va a contar paso a paso el detalle de cómo se llevó adelante esta verdadera operación sucia. Es que a Cristina ya no la pueden defender porque las pruebas y los testimonios son abrumadores. Pasaron entonces a la fase 2, la que estos mismos personajes también hicieron con Alberto Nisman: extorsionar e injuriar con falsedades absolutas y algunas de ellas muy burdas. Vamos a ver un tuit que vale la pena porque es el corazón que desarma esta operación sucia, el de la doctora Elisa Carrió. Ahí dice con toda claridad: el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a la Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al juez de la causa. Una vez más, señoras y señores, fue Elisa Carrió la que lo advirtió. Ese tuit, Elisa Carrió lo publicó el 7 de febrero. Lo anticipó con una precisión tremenda. Al otro día, el viernes 8, Horacio Berbisky diseñó la estrategia mediática y le puso la firma en esa operación que fogonearon Roberto Barata desde la cárcel y Eduardo Valdés desde la calle. Hay escuchas que certifican y muestran que Barata, casi desesperado, es que cambió mucho desde que era la mano ultraderecha de Julio De Vido y circulaba recolectando las coimas de todos y de todas y de todes. Participaron varios personajes nefastos de los suburbios de los servicios de inteligencia, como Marcelo D'Alessio y Carlos Zelkovich. Valdés es uno de los puentes más sólidos entre el Papa Francisco y Cristina. Le dicen, le escucha a otro preso, por otra causa, a Juan Pablo Schiavi, que iba a haber novedades en el operativo PUF. Dice, a Stornelli y el otro, por Bonadío, se van a ir a la concha de su madre. Discúlpeme, pero esto es lo que dice Eduardo Valdés en esa escucha. Berbisky, más topo que perro, siempre fue considerado un mercenario del espionaje, infiltrado en el periodismo profesional. Se formó en la inteligencia durante su paso por Montoneros y según la investigación de Gabriel Levinas durante la dictadura, fue un doble agente y por eso no se exilió ni corrió peligro su vida.
Lo dijo aquí, en este canal, en TN, pero en el programa de Los Leucos. Yo no creo que una persona que fue segundo jefe de inteligencia Mortonero le vayan a perdonar la vida simplemente por escribir un par de discursos o hacer un librito. Yo algo más que simplemente eso para quien era él, o gente por mucho menos, la mataban. Bueno, Berbisky en realidad lanzó la primera piedra contra Stornelli. También él fue el iniciador del operativo para inventarle un desaparecido a Macri. Así lo tituló Página 12. Macri ya tiene su primer desaparecido, ahí lo están viendo. Pero las causas siguen su curso y dentro de 15 días Cristina tendrá que afrontar por primera vez un juicio oral por corrupción por entregar fortunas de obras públicas a Lázaro Báez a cambio de sobreprecios, de retornos y de coimas. En realidad, Cristina tiene varios procesamientos y juicios orales y 2 pedidos de prisión preventiva. Va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. La Oficina Anticorrupción acaba de pedir que ella, sus hijos, vayan al juicio oral por lavado de dinero en los hoteles que Manzanares confirmó como absolutamente cierto. La semana que viene, Amado Vudú volverá a la cárcel y ya no va a necesitar utilizar la tobillera electrónica. El juez Claudio Bonadío, por otra causa, citó a los 3 jueces, a los 3 jefes de gabinete, a Aníbal Fernández, a Jorge El Coqui Capitanich, a Juan Manuel Abal Medina y a 92 intendentes, entre los que están los emblemáticos cristinistas como Francisco El Barba Gutiérrez y Francisco Durañona. Unos enviaban fondos para el saneamiento y para el medio ambiente y otros los gastaban en la campaña electoral o se lo llevaban a su propio bolsillo. Simultáneamente hay que decir que Cristóbal López ya debe 13.000 millones de pesos que utilizó para comprar medios de comunicación y propaganda en lugar de pagar los impuestos al combustible que retenía y no devolvía en forma ilegal. Él y su socio, Fabián de Sousa, alquilaban propiedades y departamentos en Puerto Madero que eran de Cristina. Y el hermano de Fabián, oh casualidad, es el dueño de 2 departamentos en el edificio de Uruguay y Juncal, donde actualmente vive Cristina y vivió años con Néstor. En ese camino del delito, los Cano dudaron en involucrar o ensuciar, mejor dicho, a todos los círculos de personas que lo rodearon. Lo primero es la familia. Hace poco planteé en la radio, hablé de la agrupación de hijos de la corrupción K. La agrupación de hijos de la corrupción K. El presidente sin duda es Máximo, ¿no? El hijo de Tigre, el que siente el mismo éxtasis que su padre cuando ve una caja fuerte. Esto hay que repetirlo todos los días para que nadie lo olvide. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo has filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la Éxtasis, ¿no? hicieron Bueno, abrir? puso su firma Máximo en balances truchos y en declaraciones falsas y era el que cobraba los cheques adelantados, según confesó Víctor Manzanares, el contador, el que certificó y dibujó todas las estafas. Florencia tiene que ser vice de la agrupación, ¿no es cierto? Porque sin trabajar nunca logró ahorrar más de 5 millones de dólares termosellados que guardó en su caja fuerte de un banco porteño. Las imágenes también son históricas, han recorrido el mundo. En la línea sucesoria de la agrupación Hijos de la Corrupción K, desde la semana pasada en tercer lugar tiene que estar Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro, que tuvo una fortuna en tiempo récord y que accedió a sus 15 minutos de fama cuando La Nata y Canal 13 lo mostraron en aquellas imágenes pornográficas, contando billetes de dólares en maquinita, fumando habanos y tomando whisky como en una película de la mafia patagónica. En el Estado Mayor de la HCK, Hijos de la Corrupción K, también está Nazareno López, el hijo de Cristóbal, que acaba de ser citado a declaración indagatoria por el doctor Bonadío junto a Cristina y a una centena de empresarios y funcionarios. También forman parte de esa agrupación delictiva las hijas de Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, Natalia y Romina Mercado también tienen que explicar ante la justicia el papel que jugaron en varias empresas de los testaferros de Néstor y Cristina. La más complicada obviamente es Romina, que fue presidenta de Otesur y firmó balances dibujados y otras mentiras.
los hijos de Julio De Vido también mojaron el pancito en el plato de las estafas y los negociados. La verdad, a esta altura, el tsunami de información y documentación que aportaron a la justicia los arrepentidos de la máxima confianza de Cristina la tienen acorralada, atrapada y sin salida entre la posibilidad de volver al poder por las urnas o ir a la cárcel por la verdad y la justicia. Del pueblo argentino depende, ¿eh? Hay una gran diferencia entre los que protagonizaron el robo del siglo, los que instalaron el autoritarismo chavista y dejaron una bomba social y económica terrible, y los que intentaron desactivarla sin éxito, pero que no persiguieron a nadie ni robaron, por lo menos sistemáticamente. Otra vez, del pueblo argentino depende. Le doy mi palabra.